Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Misteriología Channel. En esta ocasión, acompañadme por la historia y la tradición para descubrir los orígenes y la evolución de la figura de Santa Claus o Papá Noel. Este viaje comienza con la historia de un personaje real. Hablamos de San Nicolás de Mira, un obispo del siglo IV que vivió en la actual Turquía. Conocido por su generosidad, especialmente hacia los niños y los más necesitados, su fama se extendió por toda Europa gracias a los relatos de milagros y actos desinteresados. Con el paso de los siglos, la leyenda de San Nicolás fue transformándose. En el norte de Europa, especialmente en los Países Bajos, su nombre evolucionó a Sinterklaas, y con la emigración holandesa al Nuevo Mundo, esta tradición cruzó el Atlántico y llegó a América. Pero el Santa Claus que hoy conocemos, con barba blanca, traje rojo y risa inconfundible, no surgiría hasta tiempo después. Los escritores, los ilustradores y, cómo no, la cultura popular del siglo XIX y XX jugaron un papel clave en su metamorfosis. ¿Fue la publicidad la que creó este personaje o estamos ante un ejemplo de cómo los mitos se adaptan a cada época? Acompañadme, vamos a desentrañar las capas históricas, simbólicas y culturales que se esconden tras uno de los personajes más universales de todos los tiempos. Empecemos. En la oscuridad oculto entre sombras, el misterio se desvela como la luna que aflora, un susurro en el viento secreto que se anida, la magia de la noche en cada esquina escondida. Entre ruinas antiguas se oculta la verdad, un suspiro en la noche, un eco en la eternidad. En el silencio nocturno se escucha tu latir, el enigma se despliega, tu alma al fin libre. El nacimiento de la generosidad. Corre el año 270 al 280 después de Cristo. En el seno del Imperio Romano, en la ciudad portuaria de Patara, en la región de Licia, actual Turquía, nace un niño llamado Nicolás, que pertenecía a una familia cristiana acomodada, un dato crucial para poder comprender el papel de la caridad en su vida. Las fuentes históricas no nos hablan de prodigios en su infancia, pero sí coinciden en que recibió una educación religiosa sólida y que creció en un entorno marcado por la fe cristiana, todavía perseguida en ciertos periodos del imperio. Tras la muerte de sus padres, probablemente durante una epidemia, Nicolás heredó una considerable fortuna. Lejos de utilizarla en beneficio propio, decidió distribuirla entre los pobres y necesitados, un hecho recogido por la tradición eclesiástica más temprana y considerado el origen de su fama como hombre generoso. Con el tiempo fue ordenado sacerdote y posteriormente obispo de Mira, donde su reputación consolidó no por discursos ni milagros públicos, sino por actos de caridad realizados de forma discreta y anónima. Su vida quedaría marcada por una idea central: ayudar sin ser visto. Así comenzó la historia de un hombre real cuya generosidad, documentada por siglos de tradición cristiana, acabaría trascendiendo su tiempo y transformándose en una de las figuras más universales de la cultura occidental. El legado forjado en oro. Entre los relatos más antiguos asociados a San Nicolás de Mira se encuentra el de las tres jóvenes sin dote, una historia recogida en fuentes hagiográficas tempranas, especialmente a partir del siglo VI. Aunque no puede verificarse como hecho histórico en todos sus detalles, refleja la reputación que Nicolás ya tenía en vida, la de un hombre comprometido con la ayuda a los más vulnerables. Según esta historia, un antiguo comerciante empobrecido no disponía de la dote necesaria para el matrimonio de tres de sus hijas, ni podía conseguirla, una situación que en la sociedad romana tardía condenaba a las jóvenes a la marginación social. Al conocer esto, Nicolás intervino de manera anónima, dejando a escondidas bolsas con monedas de oro en el hogar de la familia en distintas ocasiones. El anonimato del acto subraya un rasgo clave de su figura histórica: la caridad discreta, ejercida sin búsqueda de reconocimiento público. Más allá de su literalidad, este episodio es considerado por los historiadores como una representación simbólica
de prácticas reales de Nicolás, quien utilizó su patrimonio personal para aliviar la pobreza de los más desfavorecidos y prevenir abusos sociales. Con el paso del tiempo, este relato se convirtió en el fundamento iconográfico y cultural que asociaría a San Nicolás con el acto de dar regalos, un legado que perduraría durante siglos. El protector de los inocentes. La figura de San Nicolás de Mira no quedó asociada únicamente a la caridad material. Las fuentes cristianas también lo presentan como intercesor y protector, especialmente de los más indefensos. Entre estos relatos destacan los vinculados al mar y a quienes dependían de él para sobrevivir. Mira era una ciudad portuaria y la relación de Nicolás con marineros y comerciantes marítimos resulta históricamente plausible. A partir del siglo VI, textos hagiográficos comienzan a atribuirle intervenciones milagrosas en tormentas, en las que habría auxiliado a navegantes en peligro. Estos episodios no pueden verificarse como hechos históricos, pero explican por qué Nicolás fue adoptado rápidamente como patrón de los marineros en amplias zonas del Mediterráneo. Más allá de los milagros, las fuentes coinciden en que Nicolás utilizó su autoridad como obispo para defender a inocentes condenados injustamente, intercediendo ante magistrados y gobernadores. Este rasgo, mejor documentado que los prodigios, consolidó su fama como protector frente al abuso del poder. Con el paso de los siglos, estos relatos se difundieron por Europa a través de la liturgia, la predicación y el arte. La figura de San Nicolás se convirtió así en un símbolo de amparo, justicia y compasión, recordando que en tiempos de peligro e incertidumbre, la ayuda al prójimo era considerada una virtud fundamental de la fe cristiana. De Mira a Europa, el viaje de un santo. Tras la muerte de Nicolás, alrededor del año 343 después de Cristo, su tumba en Mira se convirtió rápidamente en lugar de peregrinación. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en la difusión de su culto llegaría muchos siglos después. En el año 1087, en un contexto de inestabilidad política y avance musulmán por Asia Menor, un grupo de marineros italianos trasladó, o según otras versiones, sustrajo, las reliquias de San Nicolás desde Mira hasta la ciudad de Bari, en el sur de Italia. Este hecho está bien documentado por crónicas contemporáneas y marcó el inicio de su veneración a gran escala en Europa occidental. La llegada de las reliquias convirtió a Bari en uno de los grandes centros de peregrinación medieval. Desde allí, el culto a San Nicolás se extendió rápidamente por Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y los Países Bajos. Iglesias, monasterios y cofradías adoptaron su nombre, y su figura pasó a ocupar un lugar central en la religiosidad popular. Durante la Edad Media, San Nicolás fue reconocido como protector de los niños, los marineros, los comerciantes y los viajeros, una ampliación lógica de los atributos que se le asociaron en la Antigüedad tardía. Su festividad, celebrada el 6 de diciembre, se convirtió en una fecha especialmente importante en muchas regiones europeas, con rituales centrados en la recompensa, la justicia y la generosidad. Así, la memoria de un obispo del siglo IV trascendió su contexto histórico para transformarse en una figura universal, moldeada por siglos de tradición, devoción popular y transmisión cultural. El terreno estaba preparado para su siguiente transformación, la que lo llevaría del santo medieval al personaje que hoy conocemos en todo el mundo. De San Nicolás a Sinterklaas, la evolución de un santo. Las historias de la generosidad y compasión de San Nicolás resonaron profundamente en toda Europa. Desde las soleadas costas de Mira, su leyenda viajó al norte, llevada por comerciantes, marineros y peregrinos. Especialmente en los Países Bajos, San Nicolás adquirió rasgos propios a partir de la Edad Media. Allí pasó a ser conocido como Sinterklaas, una adaptación lingüística directa de Sint Nicolás. Esta tradición se consolidó entre los siglos XIV y XVI y mantuvo un fuerte carácter religioso incluso tras la Reforma protestante. A diferencia de otros santos, San Nicolás logró sobrevivir a la iconoclasia protestante gracias a su arraigo popular y a su asociación con los más pequeños. Cada 6 de diciembre, Sinterklaas era representado como un obispo anciano que llegaba para recompensar a los pequeños obedientes y reprender a los desobedientes, reforzando los valores morales y sociales. Con el paso del tiempo, Sinterklaas comenzó a evolucionar, transformándose en una figura más accesible, un anciano amable que se deleitaba en traer alegría a los niños.
Con la expansión comercial y colonial holandesa del siglo XVII, esta tradición cruzó el Atlántico. Los colonos neerlandeses llevaron consigo la figura de Sinterklaas a Nueva Ámsterdam, la futura ciudad de Nueva York. Allí, el personaje comenzó a transformarse lentamente, alejándose de su apariencia estrictamente episcopal y adaptándose a un nuevo contexto cultural. Durante los siglos XVIII y XIX, escritores y folcloristas estadounidenses reinterpretaron esta figura heredada. El poema A Visit from St. Nicholas, 1823, atribuido a Clement Clarke Moore, fue especialmente influyente. Redefinió a San Nicolás como un personaje más pequeño, cercano y laico. Introdujo el trineo, los renos y la entrega de regalos en la noche de Navidad. Este proceso marcó la transición definitiva de un santo cristiano a un icono cultural. Sinterklaas se convirtió en Santa Claus, una figura desvinculada progresivamente de su origen religioso, pero aún portadora de su rasgo esencial, la generosidad desinteresada. Sinterklaas, rituales, tradición y el arte de regalar. En los Países Bajos, la figura de Sinterklaas dio origen a una de las celebraciones infantiles más arraigadas de Europa. Desde al menos el siglo XVII, la víspera del 6 de diciembre, conocida como Paasavond y celebrada la noche del 5 de diciembre, se convirtió en el momento central de la festividad. Los niños colocaban sus zapatos junto al hogar o la chimenea, una costumbre bien documentada en fuentes folclóricas neerlandesas. En ellos dejaban pequeños presentes simbólicos, esperando recibir a cambio dulces o regalos si su comportamiento había sido considerado adecuado durante el año. Esta práctica reforzaba la dimensión moral de la tradición, recompensa, responsabilidad y generosidad. También se popularizó la costumbre de dejar comida para el caballo de Sinterklaas, generalmente representado como un caballo blanco. El nombre Amerigo es una incorporación moderna del siglo XX, fruto de la literatura infantil y la televisión, pero refleja una tradición más antigua vinculada al cuidado y la reciprocidad. La llegada anual de Sinterklaas se transformó progresivamente en un acontecimiento público. Desde el siglo XIX, desfiles, representaciones teatrales y celebraciones comunitarias pasaron a formar parte del calendario festivo. Personas disfrazadas de Sinterklaas y sus ayudantes recorrían calles y plazas, consolidando un ritual colectivo centrado en la alegría compartida. De este modo, Sinterklaas dejó de ser únicamente una figura religiosa para convertirse en un símbolo cultural del acto de dar, una tradición que, aunque transformada con el tiempo, conservaría su esencia al cruzar fronteras y evolucionar hacia nuevas formas. Sinterklaas llega a Nueva Ámsterdam. Durante el siglo XVII, comerciantes y colonos neerlandeses se establecieron en el continente americano como parte de la expansión de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales. Entre estos asentamientos se encontraba Nueva Ámsterdam, fundada en 1624 en la isla de Manhattan, antecedente directo de la actual ciudad de Nueva York. Junto con su lengua y sus costumbres, los colonos llevaron consigo sus tradiciones religiosas y festivas, entre ellas la celebración de Sinterklaas. Aunque no existen pruebas de celebraciones públicas tan elaboradas como las europeas, sí hay constancia de que la figura de San Nicolás seguía presente en el imaginario doméstico y comunitario de origen neerlandés. Tras la conquista inglesa de la colonia en 1664, muchas de estas tradiciones sobrevivieron en forma adaptada. El nombre Sinterklaas comenzó a transformarse fonéticamente en Santa Claus, y la figura fue perdiendo gradualmente su carácter estrictamente religioso para integrarse en un entorno cultural más plural y laico. Durante el siglo XVIII, escritores y cronistas neoyorquinos de ascendencia holandesa como Washington Irving recuperaron y reinterpretaron estas tradiciones en clave literaria. De este modo, la imagen de un anciano benévolo que recompensaba a los niños comenzó a formar parte del tejido cultural estadounidense, sentando las bases de la figura moderna de Santa Claus. Así, en el cruce entre memoria europea y adaptación americana, Sinterklaas inició su última gran metamorfosis, la que lo convertiría en un icono universal, reconocible mucho más allá de su origen histórico.
El surgimiento de Santa Claus, una creación cultural estadounidense. Con el paso del tiempo, tras la conversión de Nueva Ámsterdam en la Nueva York inglesa a finales del siglo XVII, la figura de Sinterklaas comenzó un proceso lento de reinterpretación cultural. El nombre neerlandés Sinterklaas se adaptó fonéticamente al inglés como Santa Claus, una forma ya documentada en textos angloamericanos del siglo XVIII. Durante este periodo, la figura fue alejándose progresivamente de su origen como santo cristiano. Los elementos procedentes del folclore holandés, las tradiciones inglesas y la imaginación popular se combinaron para dar lugar a un personaje más laico, accesible y familiar. Aunque su apariencia no estaba del todo definida, se consolidaron rasgos fundamentales, su carácter bondadoso y su vínculo con la entrega de regalos. La antigua celebración de Sinterklaasavond, centrada en el 5 y 6 de diciembre, comenzó a fusionarse con la festividad inglesa de la Navidad, celebrada el 25 de diciembre. Este desplazamiento de fechas fue clave para el nacimiento de una nueva tradición, desligada del calendario litúrgico y orientada al ámbito familiar. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, esta figura híbrida ya formaba parte del imaginario cultural estadounidense. Santa Claus no era aún el personaje universal que hoy conocemos, pero sí el resultado de un proceso singular, la creación de una tradición navideña propia, una tradición nacida del encuentro entre herencias europeas y una nueva identidad cultural. Influencias literarias y culturales en la formación de Santa Claus. El siglo XIX estuvo marcado por un renovado interés en el folclore, la mitología y las tradiciones navideñas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Escritores y poetas estadounidenses, fascinados por las historias de Sinterklaas y su reciente transformación en Santa Claus, comenzaron a plasmar estas leyendas en sus obras, contribuyendo decisivamente a consolidar la figura del personaje. Desde poemas sentimentales hasta cuentos infantiles, la literatura del siglo XIX capturó y difundió la esencia de la tradición. Un anciano bondadoso que premiaba la buena conducta de los niños y repartía regalos con generosidad. Obras como A Visit from St. Nicholas, 1823, de Clement Clarke Moore, fueron particularmente influyentes, estableciendo detalles que hoy se consideran esenciales, como la llegada nocturna, el trineo con renos y la alegría del reparto de presentes. Estas representaciones literarias transformaron a Santa Claus de una figura del folclore neerlandés en un símbolo de la Navidad estadounidense, encarnando los valores de altruismo, generosidad y buena voluntad. Su popularidad creciente se reflejaba en hogares y escuelas donde los cuentos y los poemas contribuían a crear un ambiente de confort, alegría y espíritu navideño, asegurando que la imagen de Santa Claus quedara profundamente arraigada en la cultura. El legado literario de Clement Clarke Moore. En 1823, el poeta y académico estadounidense Clement Clarke Moore escribió un poema que transformaría la percepción de Santa Claus para siempre. Titulado A Visit from St. Nicholas, conocido en español como Una visita de San Nicolás, el texto se convirtió rápidamente en un clásico de la literatura navideña. Moore introdujo numerosos elementos que hoy consideramos esenciales de Santa Claus: un anciano alegre y bonachón, su trineo tirado por renos, la capacidad de entrar por las chimeneas y su asociación con la magia de la Nochebuena. Estos detalles consolidaron la figura de Santa Claus como un símbolo de alegría, generosidad y celebración familiar, alejándola aún más de sus raíces religiosas europeas y acercándola a un ámbito cultural más universal. El impacto del poema fue inmediato y duradero. Desde el siglo XIX hasta nuestros días, la obra de Moore ha influido en innumerables representaciones literarias, artísticas y publicitarias de Santa Claus, moldeando nuestra visión moderna de este icónico personaje navideño y asegurando que su legado de bondad y entrega perdure generación tras generación. Thomas Nast, el artista que definió la imagen de Santa Claus. Si bien Clement Clarke Moore dio vida literaria a Santa Claus, fue Thomas Nast, renombrado dibujante político del siglo XIX, quien le otorgó su identidad visual definitiva. A partir de la década de 1860, las ilustraciones de Nast para la revista Harper's Weekly reflejaron tanto el espíritu de la Navidad como la evolución de un personaje que se estaba convirtiendo en un símbolo cultural estadounidense. El Santa Claus de Nast se alejó
de las representaciones anteriores de origen europeo. Lo retrató definitivamente como un hombre regordete, alegre y bonachón, con un traje rojo adornado con piel blanca, atributos que comenzaron a estandarizarse en la iconografía popular. Además, Nast añadió detalles que reforzaban su carácter familiar y generoso, consolidando la imagen de un Santa Claus cercano y reconocible para el público estadounidense. Gracias a sus ilustraciones, la transformación de Santa Claus de una figura del folclore holandés a un ícono cultural de Estados Unidos se consolidó visualmente. Su trabajo no solo fijó la estética de Santa Claus, sino que también contribuyó a que este personaje se convirtiera en un símbolo universal de la Navidad, fácilmente identificable y amado por generaciones. Haddon Sandblom y el Santa Claus de Coca-Cola. Al iniciar el siglo XX, la imagen de Santa Claus, ya moldeada por la literatura de Clement Clarke Moore y las ilustraciones de Thomas Nast, estaba lista para alcanzar un impacto cultural masivo. En 1931, la compañía Coca-Cola buscaba impulsar las ventas durante los meses de invierno y contrató al ilustrador Haddon Sandblom para crear una serie de anuncios navideños con Santa Claus. El Santa Claus de Sandblom combinaba los elementos artísticos y literarios ya conocidos con un personaje con ojos llenos de brillo y un traje rojo vibrante que armonizaba perfectamente con la imagen de la marca. Las ilustraciones de Sandblom presentaban a Santa Claus como un personaje cercano, cálido y familiar, reforzando su vínculo con la magia y la alegría de la Navidad. La campaña publicitaria de Coca-Cola se convirtió en un hito cultural. Aunque Sandblom no creó al Santa Claus moderno, su trabajo consolidó visualmente la figura y popularizó su imagen a nivel global. Para muchas generaciones, el Santa Claus de Sandblom se convirtió en el símbolo icónico de la Navidad, asociando indisolublemente la alegría de la festividad con la figura del bonachón repartidor de regalos. Valores compartidos a través del tiempo. A primera vista, el San Nicolás histórico y el Santa Claus moderno podrían parecer figuras completamente distintas. Uno, un obispo del siglo IV, profundamente religioso y dedicado a la caridad. El otro, un ícono secular, asociado con la alegría navideña y, en ocasiones, con el ámbito comercial. Sin embargo, al mirar más allá de su apariencia y contexto, emerge un hilo conductor que une a ambas figuras a lo largo de los siglos y las culturas: la inherente bondad del espíritu humano. Tanto San Nicolás como Santa Claus representan generosidad, compasión y altruismo, inspirando a niños y adultos a valorar la ayuda desinteresada y el cuidado por los demás. A pesar de las diferencias en forma y contexto, el mensaje esencial permanece intacto: la importancia de dar, de proteger a los más vulnerables y de mantener viva la tradición de compartir, que ha trascendido fronteras, religiones y épocas. Los colores de la Navidad y su vínculo con Santa Claus. ¿Alguna vez os habéis preguntado por el significado del atuendo de Santa Claus? Su traje rojo, la barba blanca como la nieve y las botas negras no son meras decisiones de moda, sino el resultado de siglos de tradición y simbolismo cultural. Es un mito muy extendido decir que Coca-Cola inventó el traje rojo de Santa Claus. Antes de Coca-Cola, a mediados del siglo XIX, ya hemos visto que ilustradores como Thomas Nast ya representaban a Santa Claus con un traje rojo en Harper's Weekly, combinando influencias holandesas y estadounidenses. La publicidad de Coca-Cola en la década de 1930 simplemente popularizó y estandarizó la imagen del santo con su traje rojo brillante, pero no la creó. El rojo, tan estrechamente asociado con Santa Claus, remonta sus raíces a los obispos de la época de San Nicolás, quienes vestían túnicas rojas como símbolo de su autoridad y de su vínculo con la sangre de Cristo. Esta tradición eclesiástica fue reinterpretada y adaptada a lo largo de los años, hasta consolidarse en la imagen moderna. San Nicolás, como obispo del siglo IV, vestía túnicas rojas tradicionales según estos símbolos. Durante la Edad Media, algunas representaciones de San Nicolás y posteriormente Sinterklaas en Europa también mostraban túnicas rojas. El verde, aunque menos prominente en el traje actual, también tiene un significado histórico. En las primeras representaciones de San Nicolás se le mostraba con túnicas verdes, un color vinculado con la naturaleza, el renacimiento y los árboles de hoja perenne, símbolos de vida duradera y esperanza durante los inviernos más fríos.
Otros colores como el marrón o incluso el azul aparecieron en representaciones anteriores de Santa Claus o San Nicolás, reflejando distintos estilos artísticos y simbolismos: naturaleza, esperanza, festividad. Así, los colores del Santa Claus moderno no solo reflejan influencias de la publicidad y la cultura popular, como la campaña de Coca-Cola, sino que también conservan huellas de siglos de simbolismo religioso y cultural, recordándonos que incluso los detalles más familiares de la Navidad tienen raíces profundas en la historia. Descubriendo las herramientas del oficio de Santa Claus. Más allá de su colorida vestimenta, Santa Claus es reconocido por los instrumentos que definen su labor única. Entre ellos destacan el saco rebosante de regalos, que simboliza la generosidad y la abundancia, un elemento que está presente desde las primeras representaciones literarias y folclóricas de Sinterklaas y posteriormente de Santa Claus en Estados Unidos. Los renos mágicos, que tiran de su trineo por el cielo nocturno, fueron incorporados en la tradición estadounidense gracias al poema A Visit from St. Nicholas de 1823 del autor Clement Clarke Moore. Cada reno tiene un nombre y juntos permiten al viejo bonachón cumplir su misión en una sola noche. Una forma de enfatizar la magia de la Navidad y la imaginación infantil. La chimenea, su medio de entrada, poco convencional pero eficiente, que subraya el carácter fantástico de la figura y conecta la tradición con la vida doméstica de las familias. La idea de descender por la chimenea refuerza el misterio y el asombro, elementos esenciales de la magia navideña. Estas herramientas, aunque claramente fantásticas, tienen raíces en la literatura, el arte y el folclore que moldearon a Santa Claus. Cada una no solo cumple una función narrativa, sino que también refuerza los valores centrales de la tradición: generosidad, sorpresa y la capacidad de transformar lo cotidiano en algo extraordinario. Tradiciones navideñas alrededor del mundo. Más allá del Polo Norte, el espíritu de la entrega y la generosidad trasciende fronteras geográficas y culturales. Por todo el mundo, diversas tradiciones han creado figuras únicas que encarnan la bondad, la generosidad y la celebración del invierno. En los Países Bajos, Sinterklaas llega en barco de vapor, un guiño a la historia marítima del país y a la llegada de las reliquias de San Nicolás desde Mira a Bari. Su festividad, celebrada el 5 y 6 de diciembre, mantiene viva la conexión con los valores de la generosidad y la recompensa moral. En Rusia, la figura central es Ded Moroz, o también conocido como Abuelo Escarcha, que va acompañado de su nieta Snegurochka, la doncella de nieve. Con su larga barba blanca, su abrigo adornado con ribetes de piel y su bastón mágico, Ded Moroz recorre la nieve para entregar regalos, difundiendo la alegría y el espíritu del invierno. En Finlandia, entre bosques nevados y lagos helados, reside un personaje llamado Joulupuki, la cabra de Navidad. Originalmente relacionada con antiguas tradiciones paganas, hoy Joulupuki comparte rasgos con Santa Claus. Reparte regalos y celebra la unión familiar durante la Navidad, adaptando viejas costumbres a la festividad moderna. Estas figuras muestran que, aunque sus nombres, formas y rituales varían, el mensaje esencial es el mismo: la importancia de la generosidad, la alegría compartida y la celebración de la unión y la esperanza durante la temporada navideña. El legado eterno de Santa Claus. A lo largo de los siglos, desde un obispo generoso en la antigua Licia hasta el Santa Claus moderno que conocemos hoy, hemos recorrido un viaje que une historia, tradición, literatura y arte. Cada transformación de esta figura refleja los valores y aspiraciones de su época, pero siempre con un hilo conductor: la generosidad, la compasión y la alegría de dar. Santa Claus, en todas sus formas, sigue siendo un espejo de la humanidad. Nos recuerda que los pequeños gestos de bondad y el espíritu de compartir pueden transformar vidas. Nos enseña que la magia de la Navidad no reside únicamente en regalos, trineos o renos, sino en la capacidad de mantener viva la esperanza y la fe en lo bueno de las personas. Desde Sinterklaas en los Países Bajos, pasando por Ded Moroz en Rusia, hasta Joulupuki en Finlandia, las diferentes culturas han interpretado este espíritu de manera única, pero con un objetivo común: difundir alegría, unidad y esperanza. Y así, mientras cerramos este viaje,
Recordemos que Santa Claus no es solo un personaje de historia o folclore, es un símbolo atemporal que sigue inspirando a millones en todo el mundo. Un legado que nos invita a dar, creer y compartir, y que nos recuerda que la verdadera magia de la Navidad reside en la bondad que llevamos dentro. Gracias por llegar hasta aquí una vez más. ¡Feliz Año Nuevo!